Estimado doctor Marcos, muy buenas tardes. A continuación, el grupo 3, integrado por Paola Liendro Franco, Cintia Carmen Cortés Cardosa, Cristi Jesús Lira Morante, Hermite Raúl Ramírez Carrión y mi persona, Edwin Reyes Villalba, tenemos a bien disertar el informe legal ¿Es posible un derecho sin moral? Soy Paola Liendo, quien va a señalar los antecedentes debiendo acotar que en la filosofía del derecho, la relación entre derecho y moral ha sido un tema de debate constante. Lon Fuller, desde una postura de naturalista, sostenía que el derecho necesita una moral interna para ser legítimo, lo que implica claridad, generalidad y justicia en las normas. Por el contrario, Hall, representante del positivismo, afirmaba que el derecho puede existir separado de la moral, pues su validez depende únicamente de haber sido creado por una autoridad legítima, sin importar su contenido ético. Este debate reflejó una tensión central. Sí es posible un derecho sin un fundamento moral. Filósofos como José Vasconcelos señalaron que el derecho no solo regula conductas, sino que debe estar orientado por valores morales que promuevan justicia y bienestar. La experiencia histórica también mostró los riesgos de un derecho carente de ética. El positivismo extremo permitió un régimen como el nazi, cuyas leyes tenían validez formalmente, pero rechazadas socialmente por su carácter inhumano. En ese sentido, los antecedentes demuestran que, aunque el derecho puede ser concebido como un sistema autónomo, la moral resulta indispensable para su legitimidad y para que cumpla su verdadera función social, proteger a la persona y garantizar la justicia. Gracias. Soy Cristi Lira y voy a hablar sobre las bases legales. El docente indica que en el Perú la base legal evidencia la estrecha relación entre el derecho y la moral. La Constitución de 1993 establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, garantizando derechos como la vida, la integridad física, psíquica y moral. Además, prohíbe expresamente leyes que contravengan la moral pública, confirmando que no puede existir un derecho legítimo desligado a principios éticos. El Código Civil refuerza esta idea, al reconocer la equidad y la justicia como guías del ordenamiento jurídico, mientras que en el Código Penal contemplan la imputabilidad vinculada a condiciones morales y psicológicas. De igual modo, leyes específicas como la Ley 2626 sobre la igualdad de género integran principios éticos en su aplicación. En el ámbito internacional, tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos consagran la dignidad y la igualdad como pilares de todo sistema normativo. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano ha subrayado que derecho y moral son inseparables, pues sin este vínculo las leyes pierden legitimidad y eficacia. En conclusión, las bases legales demuestran que tanto en la Constitución como en el derecho interno e internacional, la moral se integra al derecho para garantizar justicia, dignidad y respeto a los derechos fundamentales. Gracias. Luego de haber conocido los antecedentes y bases legales de nuestro trabajo, pasamos a lo que es la realidad social. Esta realidad social la hemos dividido en tres aspectos. La realidad social mundial, que ha demostrado que las leyes, cuando se desligan de la moral, generan rechazo y conflicto. La experiencia del nazismo evidenció que normas formalmente válidas pueden ser monstruosas. Es por ello que el genocidio nazi hasta el día de hoy queda en nuestras memorias, lo que impulsa la creación de estándares internacionales de justicia y derechos humanos. La realidad social en Sudamérica. La sociedad vivió dictaduras donde se usaron leyes para justificar violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la población respondió con demandas de verdad, justicia y reparación, mostrando que la moral pública es la que debe legitimar el derecho. Asimismo, los recientes estallidos sociales en países como Chile, Ecuador y Colombia revelan que cuando las medidas legales ignoran la justicia distributiva y la equidad,
las protestas se intensifican y la legitimidad institucional se debilita. Tercer punto, la realidad social en nuestro querido Perú. La sociedad también enfrenta tensiones entre lo legal y lo moral, y eso lo vemos a diario en nuestros días. Los debates sobre aborto terapéutico, derechos indígenas y violencia de género muestran que, aunque existan normas, la aceptación social depende de que éstas respeten la dignidad, la justicia y la igualdad de cada una de las personas. La población exige que el derecho no sea solo un instrumento técnico, sino que incorpore principios éticos que aseguren su validez social. En conclusión, nos atrevemos a decir que la realidad social confirma que la moral actúa como un nexo que convierte la norma escrita en una norma aceptada y cumplida. Sin ella, el derecho pierde legitimidad y se transforma solamente en un instrumento. Buenas noches, mi nombre es Emite Raúl Ramírez Carrión. El día de hoy vamos a tratar realidad jurídica mundial. Bueno, la realidad jurídica mundial ha demostrado que existen casos en donde la moral y el derecho entran en tensión. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de Roe versus Wade sobre el aborto, han enfrentado el derecho de la autonomía de la mujer con la protección de la vida fetal. Otro caso que podemos ver, por ejemplo, en Europa, una sentencia marcó un hito al declarar inconstitucional la penalización de la homosexualidad, priorizando la dignidad y la igualdad frente a la moral conservadora. Otro caso que podemos tocar o ver es en el caso internacional de justicia. Los juicios sobre el genocidio, sobre este lugar llamado Srebrenica, busca responder a crímenes atroces guiándose por principios éticos y universales. Otro caso que podemos tocar en Sudamérica, por ejemplo en México, la Corte Suprema de 2021 declaró inconstitucional el criminalizar el aborto, priorizando la dignidad y autonomía e igualdad. Otro caso que pasó en Perú, por ejemplo, la jurisprudencia vio casos complejos como la autorización del aborto terapéutico, los derechos de comunidades indígenas y la protección de la violencia de género y el debate sobre el matrimonio igualitario. La tensión en normas legales conservadores con los principios de igualdad y dignidad y no a la discriminación. En conclusión, la realidad jurídica mundial demuestra muchas formas de formular un derecho específico y cuestionado, ¿no? Pero en la práctica, en la aplicación y legitimidad, terminan dependiendo a los valores éticos que vinculan con la justicia de los derechos humanos. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso es todo sería. Muchas gracias. Conclusiones a las que ha arribado el grupo número 3. Primera conclusión. La relación entre derecho y moral se revela como un eje indispensable para comprender la legitimidad de los sistemas jurídicos. La experiencia histórica demuestra que un derecho carente de sustento moral puede derivar en normas formalmente válidas, pero socialmente rechazadas y éticamente inaceptables, como ocurrió en regímenes autoritarios y dictatoriales. Segunda conclusión. El análisis evidencia que la moral actúa como fundamento que otorga eficacia y aceptación social a la norma jurídica. Sin este componente, la ley corre el riesgo de convertirse en un simple instrumento de poder, incapaz de garantizar justicia ni promover bienestar colectivo. Tercera conclusión. En el ámbito contemporáneo, tanto el derecho nacional como el internacional muestran que los principios morales, dignidad humana, igualdad, justicia y respeto de los derechos fundamentales se integran en constituciones, tratados y jurisprudencia. De este modo, la práctica jurídica no solo responde a parámetros técnicos, sino incorpora valores éticos universales que limitan y orientan el ejercicio del poder. Y finalmente, los casos revisados en América Latina y en el Perú reflejan la tensión entre el derecho y la moral, y que aún sigue vigente. Sin embargo, también confirman que la moral es pública y los valores sociales influyen decisivamente en la evolución de los marcos normativos, reafirmando que no es posible conseguir un derecho justo y legítimo al margen de la moral. A continuación vamos a conocer las recomendaciones del Grupo 3. Primera recomendación, fortalecer la enseñanza del derecho desde una perspectiva ética. En la formación universitaria y profesional
se debe integrar el análisis de casos donde la ausencia de la moral en la norma generó injusticias, promoviendo un aprendizaje crítico que vincule el derecho con la dignidad humana y los derechos fundamentales. Impulsar reformas jurídicas con base en valores universales. El Estado debe revisar y actualizar su marco normativo, asegurando que las leyes reflejen principios de justicia, equidad y respeto con los derechos humanos, evitando reproducir vacíos morales que debiliten la legitimidad del sistema jurídico. Promover el diálogo entre sociedad y derecho. Las políticas públicas y decisiones judiciales deben considerar la moral pública y el consenso social, garantizando procesos participativos en temas sensibles como aborto, derechos de comunidades indígenas o igualdad de género. Reforzar mecanismos de control y transparencia. Frente a la percepción de corrupción, es indispensable consolidar instituciones que garanticen rendición de cuentas y el acceso a la información, pues la confianza ciudadana en la ley depende de que ésta sea vista con justicia y moralmente válida. Integrar la ética en la revolución de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, la biotecnología y otros avances deben ser regulados bajo criterios jurídicos que incorporen valores éticos como la no discriminación, la protección de la privacidad y el respeto a la dignidad humana. Y finalmente, adoptar estándares internacionales de derechos humanos. El Perú debe fortalecer su compromiso con tratados y jurisprudencia internacional, asegurando que sus normas internas no contradigan principios morales y jurídicos universales que protegen la vida, la libertad y la igualdad.